Una vez que hemos hecho las medidas, vamos a hacer la comparación, ¿no? Para valorar el estado nutricional. La relación peso y edad es de poca sensibilidad y se altera fácilmente con la nutrición crónica. Es una medida grosera de la masa corporal. Entonces, el comparar solamente peso con edad no nos da mucha evaluación nutricional porque el peso puede variar, ¿no? Ayer ha tenido una diarrea, por ejemplo, y ha bajado 2 kilos. Entonces, eso no me dice si el niño está nutrido adecuadamente o no. Entonces, se puede utilizar comparando el peso actual con el peso ideal por 100, ¿no? Si sale entre 75 y 90, se llama desnutrición leve. Si está entre 60 y 74, moderada, y si está menos de 60, severa. El peso para la talla, es decir, comparamos cuánto pesa el niño y cuánto es su talla, es el mejor índice para valorar el estado nutricional agudo. Entonces, este parámetro, suele ser siempre una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mejor parámetro para evaluar el estado nutricional agudo? Es el peso para la talla. Y nos va a diferenciar la desnutrición aguda de la crónica. Igualmente hacemos la relación, el peso para la talla actual con el peso para la talla ideal por 100. Y de acuerdo a los resultados vamos a tener obesidad, sobrepeso normal o desnutrición 1, 2 o 3. La talla para la edad es el mejor parámetro para evaluar la desnutrición crónica o retardo de crecimiento, que es lo mismo. Entonces, este sí es un parámetro adecuado porque la talla no va a variar pues con tener una diarrea, una gripe, ¿no? La talla varía en el tiempo. Igualmente se compara la talla actual o, ¿no? De acuerdo a la edad y la talla ideal por 100, ¿no? Si es normal, 1, 2 o 3, de acuerdo a los valores, tenemos el tipo de desnutrición. Entonces existe esta curva que es la talla para el peso. Entonces aquí podemos ver exactamente si la talla que tiene el niño es adecuada para su peso. Tenemos este índice, que es el índice nutricional, peso para la talla actual sobre el peso para la talla medida, ¿no? Igualmente para ver los valores de desnutrición crónica. Y este otro parámetro que es el índice de Quetelet, ¿no? Que es el índice que nos va a ver el índice de masa corporal, ¿no? Ya sabemos eso, se toma haciendo el peso para la talla al cuadrado, ¿no? Que es útil para mayores de 18 años. Podemos ver si está menor de 18 es desnutrición, si está de 18 a 24,9 normal, a 29,9 sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2 u obesidad 3, ¿no? De acuerdo a los valores del IMC. Pero en los niños no se utilizan estos parámetros. En los niños se hace el IMC, pero se utiliza la tabla. Si está menos del percentil 25 es delgadez, si está entre el percentil 25 y 85 es normal, si está entre el percentil 85 y 95 es sobrepeso y si está por encima es obesidad. Entonces, en un adulto es fácil, le hallo el IMC y si está en alguno de esos valores ya le clasifico. Pero si está en un niño, tengo que utilizar también una tabla. Entonces, tenemos otra tabla donde nos tiene la edad en años y aquí está el índice de masa corporal. Por ejemplo, un niño de 5 años, le calculo peso sobre talla al cuadrado y me sale un IMC de 22. Si fuera un adulto, ese IMC de 22 yo lo considero normal. Pero en un niño de 6 años, el IMC 22 está muy por encima del percentil 97. Entonces, ese niño está en obesidad, a diferencia de un adulto. Entonces, por eso que el IMC, solamente el IMC normal lo hacemos en adultos. Y en niños utilizamos las tablas. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar todos estos resultados? Los parámetros más importantes son el peso y la talla, ¿no? Estos son variables continuas porque van variando en el tiempo. El parámetro más
adecuado siempre es la talla, ¿no? Porque tiene una distribución normal, es decir, cumple los parámetros de la campana de Gauss, ¿no? Tiene sus extremos. En cambio, el peso no, el peso es una variable asimétrica, por eso que no es muy útil cuando vamos a evaluar la nutrición. Es difícil determinar la media normal, ¿no? Y por lo tanto, podemos variar de acuerdo al tipo de, sobre todo de sitio, ¿no? Del lugar, ¿no? Y la etnia es muy importante. Otro parámetro muy importante es la velocidad de crecimiento. Normalmente el primer año de vida se crece entre 20 a 25 centímetros. Si un niño nace con 50 centímetros, al primer año debe tener más o menos 75 centímetros. El segundo año de vida ya se crece menos, de 10 a 12 centímetros. El tercer año se crece entre 8 a 10 centímetros. El cuarto año entre 6 a 8 centímetros. A partir del quinto año hasta el estirón puberal, anualmente el niño debe crecer entre 5 a 6 centímetros. Eso quiere decir que cada mes va a crecer un promedio de 0.5 centímetros. En el estirón puberal, los varones van a crecer entre 10 a 12 centímetros cada año y las mujeres entre 8 a 10 centímetros cada año. Entonces, cuando vamos a evaluar a un niño en crecimiento, más importante que ver su talla en ese momento, me importa ver cuánto ha crecido en 6 meses o en un año, ¿no? De acuerdo a su edad. Porque si tengo un niño que, por ejemplo, le mido ahora y está en el percentil 3, y le mido de acá a un año y sigue en el percentil 3, significa que está creciendo adecuadamente porque se está manteniendo en el mismo percentil. Entonces está cumpliendo con los parámetros de velocidad de crecimiento. Pero si yo le mido ahora, este año tiene 7 años y mide 1,20 y al próximo año mide 1,21, solo ha crecido 1 centímetro en ese año. Eso quiere decir que está fuera de los valores normales. Entonces, para eso es importante recordar cuánto debe crecer un niño cada año. Otro parámetro importante también es calcularle la talla final, ¿no? Para evaluar la talla final o talla diana, utilizamos los valores de la talla de los papás, ¿no? Porque la talla final también va en función, aparte de una adecuada nutrición, en función de la talla de los papás. Entonces, existen varias ecuaciones, pero hay una ecuación muy práctica, muy fácil, ¿no? La talla final es la talla media parental más 6.5 si son varones o menos 6.5 si son mujeres. ¿Cómo saco la talla media parental? Es la talla del papá más la talla de la mamá en centímetros, todo eso dividido entre 2. Entonces, a este valor yo le sumo 6.5 y hace la talla diana de un varón y le resto 6.5 y hace la talla diana de una mujer. Entonces, más o menos con esto yo voy calculando. Si yo le calculo a un niño que su talla diana está en el percentil 3, no voy a pretender pues que el niño, ¿no? Su talla media genética y después que el niño esté entre el percentil 50 y el percentil 75. Entonces, siempre es importante evaluar la talla final. Y también es importante evaluar la talla de acuerdo a los segmentos corporales. ¿No? El cuerpo lo dividimos en dos partes, el segmento superior y el segmento inferior. El segmento superior en niños menores de 2 años va a ser la distancia que hay entre el vértex, que es la parte más alta de la cabeza, hasta el coxis. Y en los niños mayores de 2 años va a ser la talla sentado. O sea, siento al paciente y mido simplemente la talla, ¿no? Desde la base de la silla hasta la parte superior de la cabeza. Y el segmento inferior podemos medirlo, ¿no? Un paciente que está parado, la distancia que hay desde el pubis hasta el suelo, o simplemente la diferencia de la talla con el segmento superior. Entonces hay una resta y me queda el segmento inferior. ¿Para qué nos sirve esto? Para hacer la correlación entre el segmento superior y el segmento inferior. Para ver si hay una simetría entre las diferentes partes del cuerpo.
La relación entre el segmento superior y el segmento inferior en el recién nacido es más o menos 1.7 centímetros. Eso quiere decir que la cabeza del recién nacido es bastante grande. Por eso que el segmento superior es mucho mayor que el segmento inferior. En un niño de 3 años, esta relación disminuye 1.3 centímetros. Y en una persona más de 7 años debe ser igual. Es decir, el segmento superior con el segmento inferior es igual, ¿no? Es 1 centímetro nada más la relación, ¿no? Y también hay que medir la envergadura o brazada, que es la distancia que hay entre los brazos abiertos. La relación entre la brazada y la talla también debe ser muy adecuada. En un niño menor de 7 años debe ser menos 3 centímetros. Es decir, que los brazos deben ser más cortos que la talla, ¿no? En 3 centímetros. En una persona de 8 a 12 años debe ser exactamente igual. Y en mayores de 12 años debe ser más de 1 centímetro en las mujeres y más de 4 centímetros en los varones. Es decir, la talla debe ser, los brazos deben ser un poquito más largos que la talla. ¿Cómo es esto? La talla ya sabemos que es toda la distancia. El segmento superior va desde el pubis hasta la cabeza y el segmento inferior desde el pubis hasta los pies. Esos son los dos segmentos. Entonces, si queremos ver la simetría entre el segmento superior y el segmento inferior, simplemente divido, ¿no? El segmento superior entre el inferior y debe ser 1, o sea, debe ser igual. Y la brazada es la distancia que hay entre los brazos abiertos. Esa distancia debe ser con la diferencia de 1 centímetro en las mujeres y 4 centímetros en los varones en relación a la talla. Aquí, si tenemos estas alteraciones, yo puedo ver las diferentes enfermedades, sobre todo enfermedades genéticas. Por ejemplo, en los pacientes con acondroplasia, las extremidades son bien pequeñitas y el segmento superior es bastante grande. Entonces, cuando yo hago la relación segmento superior sobre segmento inferior, voy a ver obviamente que esa relación va a ser mayor. La envergadura, ¿en qué patologías tenemos, por ejemplo, los brazos grandes, muy largos? Por ejemplo, en el síndrome de Marfan, ¿no? En el síndrome de Sotos, que son enfermedades congénitas, donde los brazos pueden llegar hasta la rodilla cuando los estiramos, los bajamos. Entonces, obviamente, la envergadura va a ser mucho más larga, mucho más que la talla. Igualmente tenemos en el síndrome de Klinefelter, en el síndrome de Turner también en alteraciones. Otros parámetros, ¿no? Luego de los parámetros antropométricos, es valorar el estado proteico. Para ver esto, tenemos varios tipos de exámenes, desde los más simples hasta los más complejos, ¿no? Los exámenes más simples en el estado proteico tenemos la valoración de las proteínas somáticas, ¿no? La valoración de la albúmina, que es una proteína muy fácil de estudiar, la transferrina o IGF-1. Luego, si queremos ser más específicos, podemos hacer la excreción de metabolitos proteicos por la orina, por ejemplo, la creatinina. En pacientes que tienen deficiencias proteicas, los valores de creatinina por orina están bien disminuidos. Y el balance nitrogenado. Entonces, entre las proteínas que podemos utilizar para evaluar el estado nutricional, tenemos a la albúmina, que es una proteína cuya vida media es de 18 días, ¿no? Los valores normales sabemos que es por encima de 3 gramos. Luego tenemos a la transferrina, que tiene una vida media de 8 días, ¿no? El valor normal es de 200 miligramos. La prealbúmina, cuya vida media es de 2 a 3 días y su valor normal es de 22.4. La proteína de unión al retinol y la ferritina son proteínas que son muy difíciles de dosar por su costo, ¿no? Tienen una vida media muy corta, 2 días, y la ferritina de 30 horas. Ahora, si quiero yo evaluar a un paciente el estado nutricional de hace un mes, pues me sirve la albúmina, ¿no? Pero si quiero evaluar una deficiencia nutricional reciente, la albúmina no me sirve. Tengo que utilizar otras proteínas que tienen una vida media más corta.
También se puede utilizar la excreción urinaria de creatinina que relaciona bien con la masa grasa corporal medida. Entonces, a mayor creatinina en orina quiere decir que tiene una buena masa magra. Pero si la excreción de creatinina es baja, entonces quiere decir que la cantidad de masa magra está disminuida. También se utiliza el recuento de linfocitos. ¿No? Los linfocitos son un parámetro también para evaluar el estado nutricional. Y la hipersensibilidad cutánea, que también se va a dar en pacientes con desnutrición severa. Igualmente ya puedo ir evaluando las deficiencias nutricionales específicas, ¿no? Con las vitaminas liposolubles, hidrosolubles o algunos oligoelementos, ¿no? Puede ser el dosaje de hierro, de yodo, ¿no? Que son deficiencias ya específicas. Entonces, en la malnutrición calórica proteica, como hemos visto, existe pérdida de peso, retraso del crecimiento y de la maduración ósea, hay retraso en la pubertad, pérdida del panículo adiposo, puede haber nalgas en bolsa de tabaco, ¿no? Es decir, que las nalgas están caídas, puede haber un aspecto de viejo por la facie arrugada o malhumorado. Trastornos en la piel, abdomen globuloso meteorizado, hipotonía, infecciones frecuentes por alteraciones de la inmunidad, sobre todo celular, hipotermia, anemia, bradicardia, hipotensión o disminución de algunas hormonas. De acuerdo a estos parámetros, entonces se puede hacer la clasificación de la desnutrición en leve, moderada, severa. Si la pérdida de peso es de 10 a 15%, la albúmina está entre 2.5 a 3 y la transferrina entre 150 a 200, es una desnutrición leve. Moderada, cuando la pérdida de peso ya es mayor de 15 a 25%, la albúmina está más baja de 2 a 2.5 y la transferrina entre 100 a 150. Y severa, cuando la pérdida de peso es aún mayor, más de 25, la albúmina ya está muy baja, por debajo de 2, y la transferrina por debajo de 100. Y los estados graves de desnutrición, ya cuando la desnutrición es severa y crónica, tenemos al marasmo y al kwashiorkor, ¿no? Que son estados muy poco frecuentes todavía, pero existen en algunas zonas. El marasmo es el déficit predominantemente de energía y obviamente de proteínas, ¿no? Esto se da en países industrializados, es más frecuente en países industrializados. Hay retraso de peso y talla, atrofia muscular y de grasa subcutánea y facie senil. Aquí tenemos un paciente con marasmo y es un estado extremo de desnutrición, ¿no? Tanto de proteínas como de energía. En este caso hay desnutrición energética. El kwashiorkor se da por déficit predominante de proteínas, ¿no? Entonces, ¿en qué situaciones no se come proteínas? En los países subdesarrollados y tropicales, donde el consumo es principalmente a base de carbohidratos. En este caso, hay un edema que va a enmascarar la pérdida de peso, retraso en el desarrollo, atrofia muscular con presencia de capa grasa, hipoalbuminemia intensa, apetito disminuido, esteatosis hepática, déficit vitamínico, infeccioso y anemia. El cabello está despigmentado, débil y escaso y hay dermatitis. Aquí tenemos un niño con kwashiorkor, ¿no? Las características principales del kwashiorkor es el abdomen globuloso, el cabello despigmentado, el edema de las extremidades. Entonces, las diferencias entre marasmo y kwashiorkor son, ¿no?, que el marasmo produce mayor retención de crecimiento porque hay deficiencia de calórica. La atrofia muscular es mayor en kwashiorkor porque hay deficiencia de proteínas. La disminución del tejido adiposo es bastante frecuente en el marasmo. La albúmina está muy disminuida en kwashiorkor. La piel también se altera en el kwashiorkor porque hay dermatitis pelagroide. El cabello está despigmentado. Hay diarrea y desnutrición en el kwashiorkor y el hígado va a tener esteatosis hepática porque hay deficiencia de proteínas. Entonces, para hacer la diferencia entre ambos no es muy fácil.
se han creado estos criterios de Maclaren, donde evalúa la cantidad de albúmina o de proteínas totales y la clínica, ¿no? A cada valor le da un puntaje respectivo y a la clínica también. Entonces, cuando hacemos la sumatoria de los puntos, podemos ver si tiene de 0 a 3 puntos, estamos frente a un marasmo, ¿no? Si tiene de 9 a 15 puntos, es kwashiorkor. Y si está entre 8 a 4, es una combinación de ambos. Existen otras formas de clasificar la desnutrición, ¿no? Tenemos a la clasificación de Gómez, ¿no? Que se utiliza para hacer screening a grandes poblaciones. Principalmente evalúa el peso. Tenemos la desnutrición leve, moderada y severa de acuerdo al peso para la edad. Entonces, esto es para hacer un screening general, ¿no? La clasificación de Waterloo evalúa la desnutrición crónica. Y hemos dicho que la desnutrición crónica se evalúa principalmente con la talla. Entonces, igualmente, ¿no? Desnutrición crónica leve, moderada o severa. También la Organización Mundial de la Salud tiene su clasificación, ¿no? Por ejemplo, para ver el estado de emaciación o pérdida de peso, utiliza los scores Z, ¿no? El score Z está en base a las desviaciones estándar, para lo cual utiliza unas tablas especiales donde nos ve que si el paciente está menor a -2, estamos frente a una desnutrición moderada, y si está menor a -3, el score Z, es una desnutrición severa. Y la otra clasificación es para ver el retraso de crecimiento, ¿no? Que evalúa de acuerdo a la talla. Igualmente, el score Z se utiliza también en este caso. A ver, veamos. Señale cuál de los siguientes parámetros bioquímicos refleja mejor los cambios rápidos del estado nutricional. ¿Cuál de estas proteínas tiene la vida media más corta? La proteína ligada al retinol hemos visto que tiene una vida media de 30 horas más o menos, no es la más cortita. En cambio, la albúmina tiene una vida media de más o menos 20 días. ¿En cuál de los siguientes alimentos se encuentra el manganeso? Bueno, esta pregunta es un poco buscada, ¿no? Está entre las frutas y verduras. El manganeso difícilmente se encuentra en las carnes, en los productos animales. Generalmente se encuentra en los productos vegetales. La albúmina plasmática permite una aproximación diagnóstica al estado nutricional del enfermo durante los últimos 20 días, ¿no? Su vida media es más o menos de 20 días. En la evaluación de la nutrición proteica, la valoración del compartimento visceral se realiza por todos los siguientes parámetros excepto. Se puede utilizar la prealbúmina, la transferrina, el recuento de linfocitos y existencia de hipersensibilidad cutánea retardada. Cualquiera de estos, menos el índice creatinina altura. La fórmula de Harris-Benedict permite el cálculo de gasto energético basal, total, termogénesis, estado calórico, necesidades energéticas diarias. La A, gasto energético basal. Un enfermo con una pérdida de peso de 17%, una albúmina sérica de 2.5 y una transferrina de 130. Presenta una desnutrición de intensidad moderada, ¿no? Cuando la albúmina está menor a 2, ya es severa. Y cuando está entre 2.5 y 3 es leve. Respecto al marasmo, señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta. Los individuos tienen aspecto edematoso.
existe una disminución de índice de creatinina altura, tiene el mejor pronóstico que el Kwashiorkor, la disminución del compartimiento de proteínas somáticas es proporcionalmente mayor que la del compartimiento de proteínas viscerales, es un estado de desnutrición crónica debido a la disminución de ingesta calórica. La respuesta correcta, no correcta, es la A, ¿no? Tiene un aspecto más bien bastante adelgazado.